El respeto, con Pablo Fuente. Muy buenas noches, cuando son las 10:01, las 9:01 en las afortunadísimas Islas Canarias, que, bueno, como sabéis, están afrontando una crisis humanitaria de dimensiones enormes, así que mando a todos esos migrantes y a todos los hermanos canarios un fortísimo abrazo y, bueno, ojalá lo podamos solucionar entre todos, porque todo el mundo se merece una vida absolutamente mejor. Lo primero que quiero hacer es dar las gracias a mi amigo Nacho Sevilla, que como siempre está con manejando las redes, junto con Isa Aranjuez, desinteresadamente siempre apoyando a Radio Respeto para seguir creciendo y divulgando en las redes el mensaje. Así que muchísimas gracias a los dos. Hoy, como sabéis, es un programa, yo creo que muy demandado, porque he hecho la vista atrás y recuerdo perfectamente cuando llamé al doctor José Luis Jiménez por primera vez. Estamos hablando del mes de julio y, bueno, la vieja lucha del tema de los aerosoles. Yo venía siguiendo a José Luis, al final pudo estar en Radio El Respeto y a partir de ahí, aunque José Luis ya llevaba una tarea encima enorme luchando para que se reconociese los aerosoles como una vía de contagio, pues quizás la más importante, casi seguro la más importante, pues a raíz de esa charla José Luis, bueno, pues ha estado en todas las teles, en todas las radios y está haciendo una labor absolutamente encomiable. Está detrás de muchísimos de los cambios que hoy estamos viendo en documentos oficiales, no solamente en España, sino en otros países. Así que creo que la sociedad le debe mucho a este doctor zaragozano, doctor en ingeniería por el MIT, el catedrático de Química de Ciencias Medioambientales en la Universidad de Colorado en Boulder, especialista de referencia mundial en formas de transmisión de la enfermedad de la COVID. Ahora yo creo que ha hecho una labor increíble con el tema de los aerosoles, miembro cooperativo de investigación en ciencias ambientales CIRES en la Universidad de Colorado, como decía, la número 2 a nivel mundial en geociencias. José Luis es uno de los top 10, yo creo, bueno, pues en el tema de los aerosoles, así que una eminencia mundial que esta noche pues se presta a responder a numerosas preguntas. Y cuando digo numerosas, cuando hemos cerrado el cuestionario, yo creo que José Luis me decía, Pablo, lo podemos ver, pero yo creo que tenemos casi 350 preguntas que habían llegado. Él ha hecho una labor enorme de organizar y bueno, ahora os vamos a enseñar. Os quería mostrar esta gráfica para que veáis qué tipo de preguntas nos han llegado. Como veis, bueno, decíamos que esto iba a ser un especial de ventilación, sobre filtros EPA, bulos, mentiras, verdades, dudas sobre el tema de contagio. Aquí podéis ver cómo se han distribuido todas estas preguntas. Veis que la gran mayoría corresponden, bueno, pues a estimación del riesgo de contagio, ventilación, medidas de protección, filtros EPA, los tan hablados filtros EPA. Lo primero que os quiero decir es que es muy importante que sepáis que en la descripción del vídeo de hoy tenéis links a todos los materiales que vamos a exponer hoy. ¿Qué materiales son esos? En primer lugar, el Dropbox, que ya todos conocéis, en el que hay un montón de información, artículos científicos, calculadoras, cartas que han utilizado padres para luchar contra aquellos colegios o aquellas directivas que se negaban a poner filtros, modelos que podéis utilizar. ¿Qué más cosas hay? Vínculo a un documento esencial. No nos va a dar tiempo a responder a todas las preguntas, eso vaya de antemano, pero tenéis como dicen los americanos, FAQ, preguntas frecuentes sobre cómo protegerse de la transmisión de aerosoles. Este documento está traducido por Google, pero tenéis ahí
bueno, prácticamente todas las respuestas que José Luis y otros científicos de primer nivel mundial pues se han encargado de recopilar. Así que tenéis ese vínculo ahí a estas preguntas frecuentes. ¿Qué más cosas? La calculadora que la la Unidad Tecnológica de Voluntariado, junto con José Luis y conmigo, pues hemos hecho para que la gente calcule qué filtro EPA necesitan. No solamente eso, sino que José Luis me decía, oye, sería muy bueno añadir los límites de CO2 cuando una persona tiene filtro, cuando una persona no tiene filtro. Así que las adiciones del doctor José Luis Jiménez están aquí. Más cosas. Tenéis un vínculo a su calculadora absolutamente esencial para estimar riesgos de contagio en diferentes entornos interiores. Es bueno leerse las instrucciones, utilizar los traductores porque esto es una herramienta esencial. Hemos puesto vínculo a otras calculadoras parecidas que tienen colgado online. Bueno, pues son todas muy parecidas, pero que os dicen cuánto tiempo podéis permanecer en determinados entornos interiores con un riesgo bajo y cómo va subiendo a medida que hay más gente y diferentes entornos. Más cosas que os quería contar. Todo esto es un trabajo de meses, de luchas. Como decía José Luis, ha hecho una labor absolutamente encomiable. Y sin más dilación, doctor José Luis Jiménez, muchísimas gracias por estar en Radio El Respeto. Vamos a ver si te podemos oír. No te oigo. ¿Nos escuchas, José Luis? Ahora sí. Ahora sí. Muy buenas noches, doctor. Muchísimas gracias por estar en Radio El Respeto. Gracias por la invitación. Bueno, es un honor volver a tenerte aquí. Yo creo que es la tercera vez que estás con nosotros, pero como ves, el interés de la gente es absolutamente bestial. Y yo creo que no hay mejor forma de empezar que una de las fotos que tú has utilizado mucho en tus presentaciones, por poner un poco en contexto todo esto. Explícanos qué es lo que estamos viendo aquí, doctor. Bueno, pues lo que estáis viendo es, estáis viendo el humo, que es un aerosol que sale de los fumadores y se dispersa por la habitación, no cae al suelo, sino que se queda flotando y estamos acostumbrados a ver cómo va, ¿no? Y en realidad estáis viendo, si usamos el humo como analogía de los aerosoles respiratorios, que son demasiado pocos para verse, pero se comportan igual, pues estáis viendo las dos principales formas de contagio. La primera es hablar con alguien muy cerca, si no llevas la mascarilla sobre todo, porque entonces, digamos, está ese humo, ese aliento muy concentrado, ¿no? El aire que sale de la persona. Y eso se ve mucho en el rastreo de contacto, que hay mucha gente que se contagia así, ¿no? Hablando cerca, sin distancia, sin mascarilla. Y la segunda situación donde hay muchos contagios y todos los casos de superpropagación es cuando compartimos el aire en una habitación. Entonces, a lo mejor estás a más de 2 metros, estás a 5 metros, pero igual que el humo en un bar de los de antes, pues se va acumulando y si hay poca ventilación puede respirar mucho virus, ¿no? Entonces, al final, todas las preguntas frecuentes vuelves a estas dos cosas. Que esa situación que nos estás preguntando, ¿cuál de estas dos cosas le aplica y qué se puede hacer para respirar menos humo? Doctor, tú en tus seminarios has utilizado una infografía que yo creo que es muy útil sobre qué evitar y qué hacer. Hay una traducción en español que tenéis ahí la persona que nos ayudó a hacer esto. Veis ahí abajo la traducción, quien la ha hecho, Esther. Bueno, pero cuéntanos cosas a evitar. Tú siempre hablas de mucha gente hablando alto, que esto ha llamado muchísimo la atención en España, pero cuéntanos tú un poco la infografía, cómo funcionaría. Bueno, pues al final, si has entendido lo del humo, esto es bastante obvio, ¿no? ¿Cómo hacer para respirar el menor humo cuando el humo son los virus que salen de otra persona y se quedan flotando en el aire, ¿no? Pues es mejor ir donde haya menos gente porque entonces la probabilidad de que haya alguien infectado es más baja, ¿no? Al hablar más fuerte o al cantar o gritar salen muchos más virus. Al hablar como 10 veces más que al respirar y al gritar o cantar fuerte 50 veces más. Entonces se ven muchos casos de superpropagación en sitios donde se habla fuerte o se canta y no se han visto en sitios como bibliotecas o cines donde están callados, ¿no? Entonces, eso es un factor de riesgo. Luego, pues si estás muy cerca, como ya hemos dicho, si no guardas la distancia, pues estás respirando más del aire que sale de otras personas, ¿no? Si le puedes oler a alguien el ajo en el aliento es porque estás
respirando el aire que acaba de salir de esa persona. Es una situación muy peligrosa. La ventilación, pues es lo que nos permite que, digamos, ese virus que sale de la gente, se queda flotando, salga al exterior. Echamos ese aire afuera y viene aire de afuera que no tiene virus, ¿no? Entonces, poca ventilación es un riesgo. Mucho tiempo, pues lo mismo. Cuanto más tiempo estás en ese bar con humo, en esa habitación con virus, más virus respiras y más números tienes en esa lotería de contagiarse, ¿no? Sin mascarilla, pues lo mismo. Sabemos que las mascarillas filtran parte del virus al salir y parte del virus al entrar. Entonces, si vas sin mascarilla o si la llevas mal puesta, pues entonces aumenta el riesgo, ¿no? Y los interiores, pues eso, esto es sobre todo la situación de hablar cerca, esto puedes contagiarte interior o exterior, ¿no? Pero ya en una habitación compartida, digamos, cuando ya estás a mayor distancia, el exterior es mucho más difícil, ¿no? Porque siempre hay más viento y el aire sube. Entonces los casos se ven de contagio sobre todo interiores, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues lo mismo, para evitar respirar humo, pues va a hacer las cosas al aire libre, llevas la mascarilla bien puesta, bien ajustada y pues ventilar todo lo que se pueda, ¿no? Doctor, una de las grandes batallas que hemos tenido, vamos a ver si encuentro aquí el plano que quiero, que es este, una de las grandes batallas que hemos tenido y que seguimos teniendo, por supuesto el tema de la ventilación, el abrir las ventanas, el abrir las puertas para que haya esas corrientes cruzadas de las que luego hablaremos porque hay muchas preguntas al respecto, si se debe abrir cada X minutos, si es mejor tener las ventanas abiertas constantemente, qué pasa cuando llega el frío. Una de las grandes batallas de este equipo ha sido el tema de los filtros, porque, bueno, los filtros EPA de los que tanto hemos hablado, pero que tú desde el principio, porque la gente decía, joder, es que tenéis muchísimo interés, parece que os lleváis comisiones, pero tú, junto con otros científicos y compañeros tuyos, siempre habéis hablado de que es posible hacer filtros EPA muy, muy, muy baratos y que funcionan perfectamente. Sí, sí, en esa foto se ve a Javier Ballester, que fue compañero mío en el MIT, que es catedrático en la Universidad de Zaragoza. Y esto es algo que se puede hacer. Hay un par de detalles que hay que aclarar con estos filtros, ¿no? Lo primero es que el filtro no debe ser EPA. Cuando le pones un filtro EPA, que es un filtro muy recio, a un ventilador normal, el ventilador no tiene suficiente fuerza para pasar el aire. Entonces se usan filtros de un poco menor calibre, como aquí se llaman los Los MERV MERV. 13 o parece que ahí se llama el grado 7. Sí. Y estos permiten pasar más aire y lo filtran bien, ¿no? Y luego pues tienes, como igual que los filtros EPA, tienen que ser la combinación del filtro y el ventilador, tienen que mover suficiente aire para la habitación en la que estás, ¿no? Pero funciona muy bien y cuesta la 10ª parte, ¿no? A mí, la verdad que es muy frustrante que la administración no se ponga digamos, a desplegar esto a gran escala, ¿no? Que yo creo que se podrían, con los ventiladores que hay o con la industria, incluso en España, esto se podría hacer a gran escala y con un coste limitado. La gente que no se preocupe porque José Luis ha dicho, no, no es un filtro EPA, pero es otro tipo de filtro. Todo esto está en la carpeta ventilación y filtro EPA. Está todo ahí, incluso cómo hacérselo. Hay vídeos, hay tutoriales para hacerse eso, la categorización de los diferentes filtros, dónde comprarlos. Está absolutamente todo en esas carpetas que tenéis aquí. Así que no os preocupéis porque tenéis todos los vínculos. Estábamos hablando, José Luis, has nombrado tú. Ya sabes que en este equipo no tenemos ni color ni bandera y que aquí damos bravos a los que se lo merecen y damos bofetones virtuales a los que se los merecen también. Una de las cosas que a mí me ha llamado muchísima atención y la voy a mostrar, además he tenido la oportunidad de hablar con alguna persona que está bueno, pues vinculada a quien ha elaborado este documento, es un documento de la Comunidad de Madrid que se llama Instrucción de la Viceconsejería de Organización Educativa de la Comunidad de Madrid para la correcta ventilación de los centros educativos. Cuando uno lee este documento, bueno, yo he hecho unas anotaciones, pero hay muchas cosas que me han llamado la atención. Por un lenguaje, dice, por ejemplo, los purificadores en un contexto de pandemia viral deben ser realizados por profesionales con criterios de salud. Luego habla, de cosas que hemos subrayado aquí. En el caso de temperaturas invernales extremas, es mejor realizar un mayor número de ventilaciones más cortas en lugar de tener las ventanas parcialmente abiertas. Luego hablaremos de ello. Abrir las ventanas parcialmente facilita la renovación del aire, pero baja la temperatura y disminuye la comodidad. Es más eficaz abrir durante 2 o 5 minutos que cada 15 o 20. Pero luego
según seguimos leyendo, vemos que la purificación dice: se considera que esta solución debe ser esporádica, ya que todas las aulas de la Comunidad de Madrid en principio disponen de ventanas practicables que permiten la ventilación cruzada. Yo he visitado aulas, no siempre es el caso. Luego hay cosas muy curiosas. Los purificadores no se pueden colocar en cualquier lugar del aula, tú esto lo has nombrado, pero empiezan a hablar, bueno, de estudios cuidadosos, de corrientes, como poniendo muchas pegas. Parece ser que el colocar un filtro, José Luis, al final es un tema como si fuéramos a mandar un cohete a la luna, y yo no sé si es por falta de dinero, por falta de conocimiento, por una mezcla de miedo, porque luego incluso se ha hablado de que se producen diferencias sociales, pero a mí me llama muchísimo la atención, José Luis, luego ver esto, como en la Asamblea de Madrid luego tienen colocados un montón de filtros EPA cuando ellos mismos los están desaconsejando para los colegios, y la respuesta, y repito, me da absolutamente igual, PSOE, PP, Vox, Podemos o quien sea, las autoridades sanitarias consideran que la ventilación cruzada es la forma más eficaz de mantener el aire limpio. Perfecto. Todas las aulas de la Comunidad de Madrid lo pueden hacer, algo que en el pleno de la Asamblea no es posible. Es una pequeña diferencia. Claro, cuando uno lee estas cosas, dicen para los políticos sí, pero para los ciudadanos no. ¿Cuál es tu postura sobre el tema de los filtros y todos los bulos? Porque el otro día leía un tuit que me preocupó mucho, que tú tienes información de primera mano, José Luis, de que gente dentro de la administración se le ha encomendado la tarea de un poco desinformar sobre esto. Sí, lamentablemente. Bueno, pues este documento y otros documentos que hemos leído pues tienen cosas correctas y cosas menos correctas, ¿no? Entonces, es cierto que ventilar es en principio más barato y que se debería hacer primero, ¿no? Una ventilación cruzada. Con las ventanas lo que ya empieza a ser incorrecto es cuando dicen hay que abrir y cerrar, abrir y cerrar. No, lo que hay que hacer es abrir menos y mantener las ventanas abiertas todo el tiempo, ¿no? Porque la gente que está experimentando, como Javier Ballester y otros, ven que si abres y cierras y abres y cierras es más difícil mantener una buena ventilación, ¿no? Y lo que idealmente cada colegio debería tener un medidor de CO2, pues como este que siempre enseño, donde nos pudiéramos ver cuánto aire exhalado hay, ¿no? Y así es como decides en esta aula en particular, en esta otra aula, cuánto hay que abrir las ventanas, ¿no? Que va a variar dependiendo del edificio, las ventanas, incluso del viento, ¿no? Y con uno, estos chismes pues valen 100 o 200 euros, y con uno por colegio, y haciéndolo un proyecto para los estudiantes, midiendo un sitio y luego otro, se puede esto estudiar, ¿no? Porque entonces, los filtros es José una Luis, medida adicional. Sí. Perdona que te interrumpa aquí un momento, porque esta es una de las cosas que yo creo que se ha hablado muy poco de ello, pero una vez tú haces mediciones, las aulas no varían, las aulas son siempre las mismas, suele haber el número de estudiantes, suele ser el mismo, y sí que es cierto que hay dos tipos de condiciones, un día con mucho viento y un día que el viento esté calmado, pero tú puedes hacer mediciones en esos dos entornos y sabes que el aula 1, pues el CO2 se comporta de esta forma cuando hay mucho viento y el CO2 se comporta, con lo cual no hay que ir histéricamente cada 5 o 10 minutos a medir, sino que tú puedes hacer unos estudios y luego utilizarlo eso para tomar decisiones. Sí, precisamente tenemos compañeros que lo están haciendo en diferentes sitios, en Zaragoza, en Valencia. Entonces, tú tienes el medidor y, digamos, estos medidores te miden en 1 minuto, en 2 minutos. Entonces, puedes tener a alguien que va a un aula y luego va a otra aula, va a otra aula, y en un par de días ya sabes las aulas cómo están y dices, bueno, pues estas aulas, los días que no hace viento hay que abrir 3 ventanas, 10 centímetros. Y los días que hace viento, 2 ventanas, 5 centímetros. Y la puerta, lo que sea. Y es una cosa eso que se aprende bastante rápido, que no es que tengas, no es que el día siguiente es un misterio lo que va a hacer CO2, no, el CO2 va a hacer lo mismo que ayer, ¿no? Salvo que cambie el viento mucho, ¿no? Mira, te voy a mostrar un documento de tu comunidad autónoma de nacimiento, esto es de Aragón, en el que dicen: deben ventilarse las aulas y espacios del centro de manera frecuente antes de la llegada del alumnado para el comienzo de las clases durante 15 minutos, entre clases durante 10 minutos, el tiempo del recreo y al final de la jornada. Bueno, lo que estamos diciendo aquí es que lo que hay que hacer es medir y que estas recomendaciones pues realmente se deberían corregir con esas mediciones que hemos dicho que hay que hacer. Así que no se trata de abrir 5 minutos y luego 7 entre... No,
sino que es más efectivo, lo que nos está diciendo el profesor José Luis Jiménez, es que es más efectivo tener una ventilación constante en el que no hace falta abrir la ventana de par en par, sino unos centímetros con puertas abiertas, que haya ventilación cruzada, pero uno al leer este tipo de protocolos pues se sorprende. Esto es de Aragón, así que, como decía antes... Además si me dejas, Pablo, sí, porque por están supuesto. diciendo abrir antes de que vengan los alumnos y después de que se vayan. Eso no sirve para nada, ¿sabes? Porque antes de que vengan los alumnos o después no hay virus en el aire, ¿no? Hay que ventilar, es importante ventilar a la vez que la gente está en el sitio. Entonces, porque ¿qué pasa? Que donde se ven muchos contagios, pues es cuando la gente está respirando el mismo aire a la vez mucho tiempo. Entonces, ahí es cuando hay que ventilar, cuando la gente está respirando en el mismo aire mucho tiempo y cuando está presente, ¿no? Entonces hay que ventilar durante la clase. Ventilar en el recreo o cuando no hay gente no sirve para nada. Uh-huh. Bueno, sí sirve un poco en el recreo, ¿no? Pero vamos, no es... Hay que ventilar durante la clase. Bueno, también hay comunidades autónomas que lo están haciendo muy bien, hay que decirlo, porque, por ejemplo, el protocolo de la Generalitat Valenciana, que se publicó, yo creo que ayer, está en valenciano y está en español, pues está súper bien hecho, así que lo hemos puesto también en el Dropbox. Y fíjate, no sé si has visto esto, doctor, pero la Generalitat Valenciana repartirá 8.000 aparatos para purificar el aire en aulas financiados por ellos, así que ya hay comunidades que se han tomado muy en serio este tema, no solamente los purificadores, sino el tema de los medidores, y en ese protocolo, pues así que invitamos a que todas las comunidades autónomas copien lo bueno de otros protocolos que existen, porque como, claro, aquí tenemos 17 diferentes medidas, pues que se copie lo que realmente está bien, lo que nos dice el profesor Jiménez, ¿no? Uh-huh. Y luego, como, totalmente de acuerdo, y como luego me decías de los filtros, pues estoy de acuerdo que primero hay que ventilar y luego hay que filtrar, ¿no? Y con los filtros, si no quieren hacer los filtros de ventilador y quieren comprar los filtros EPA comerciales, el problema es que son caros, ¿no? Es un coste muy alto. Pero también, entonces, hay que pensar en una cosa también, que ventilar tiene un coste, no tiene un coste de abrir las ventanas, pero tiene un coste de calefacción, ¿no? Y entonces había un colegio donde decían que pensaban que igual la calefacción les iba a costar 10.000 euros más al tener todo abierto que lo que les costaría en otro año. Entonces, con 10.000 euros se podrían comprar muchos filtros y tener las ventanas un poco menos abiertas, ¿no? Entonces, también esto es algo que yo creo que no se tiene en cuenta, tal vez porque no sale del mismo bolsillo, ¿no? O una cosa así. Pero bueno, entonces los filtros funcionan y son útiles sobre todo en sitios donde no se puede ventilar lo suficiente o donde hay actividades de más riesgo, cuando la gente está hablando más o está haciendo ejercicio en sitios así, y ayudan en cualquier sitio. O sea, un filtro ayuda en cualquier sitio y no necesitas a nadie especializado. Es una cosa que están diseñados para que los utilicemos directamente los consumidores, ¿no? Entonces, nada más lo sacas de la caja, lo enchufas en la pared y le das a los botoncitos y ya está. Un experto como tú, que es una eminencia mundial, cuando lee un protocolo como este, que dice algunos aparatos portátiles no están dimensionados para las volumetrías que se requieren en las aulas, por supuesto, por eso hemos hecho la calculadora, el uso inadecuado de los filtros EPA en la ventilación puede ayudar a expandir los virus y los aerosoles. Eso es un bulo. Eso no es cierto, vamos. Los flujos del limpiador siempre son débiles comparado con el movimiento normal en la habitación y está quitando el aire que sale del limpiador, sale limpio, sin virus. Entonces, esto no tiene ni pies ni cabeza. Los aparatos... Son cosas que se inventan para no... porque igual no los quieren pagar, ¿no? Los aparatos portátiles generan corrientes de aire que pueden ser incompatibles con la disposición de los alumnos en el aula. Es lo mismo. Eso no tiene ni pies ni cabeza. Bueno, pues esto vamos a dejarlo aquí, que estéis todos muy atentos de que pues diferentes normativas y diferentes documentos sobre que, hay que decirlo, tanto el profesor Jiménez como yo estamos involucrados en cambiar esto y estamos dedicando muchas horas y mucho esfuerzo personal a que esto cambie y yo estoy convencido que lo vamos a conseguir, pero tenéis cartas, tenéis documentación para cambiar todo esto. También hay cosas absolutamente excelentes. José Luis, doctor, no sé si has podido ver un proyecto de una compañía en Ponferrada que has lanzado una aplicación
que tienen medidores de CO2 conectados a diferentes locales, medios de transporte, y tú tomas una foto con tu móvil, te descargas la aplicación y el código QR, haces esa foto y te dice cuál es la situación de ventilación en tiempo real, que me parece absolutamente fascinante. Sí, sí, esto es algo que ya deberíamos hacerlo y ya dejarlo indefinidamente, porque la ventilación tiene que ser importante. Las enfermedades, incluso aunque se pase la COVID, las enfermedades respiratorias se transmiten así y deberíamos evitar los lugares mal ventilados. Entonces, conozco esta y conozco otras iniciativas de otros grupos que se están haciendo y esto me parece muy, muy positivo y que se debería apoyar desde las administraciones, ¿no? Y así es como podríamos decidir, en vez de decir, los bares pueden abrir con este aforo, y esto con no, no, los bares pueden abrir hasta que lleguen, por ejemplo, a 700 partes por millón y si suben tienen que bajar el aforo, ¿no? Y entonces ya a la vez estás dando un estímulo para que se ventile en cada sitio, ¿no? Y tienes unas mediciones en tiempo real. Uh-huh. Bueno, doctor, si te parece, porque tenemos un montón de preguntas y tú tienes, estás luego en una clase, con lo cual vamos a ir volando. Hemos seleccionado, porque es imposible, había muchas que se habían repetido, pero hemos seleccionado muchas por temáticas. Si te parece, vamos a empezar por las actividades de riesgo. Primera pregunta de Víctor Pecharromán Sánchez. Nos dice, ¿pueden los niños jóvenes volver a competir en el fútbol federado sin peligro? Entiendo que se refiere a exteriores. Hombre, en exteriores mucho mejor que en interiores. En interiores, pues, ha habido casos, por ejemplo, aquí un caso famoso en un partido de hockey, ¿no? Donde se han contagiado muchos de los jugadores y solo se podían haber contagiado durante el partido, ¿no? Porque no se vieron en ningún otro momento, ¿no? Y se contagiaron de un equipo a otro. En exteriores, pues es más seguro, pero yo diría siempre con mascarilla, ¿no? Porque es una actividad donde estás respirando muy fuerte y donde, pues, estás cerca de otras personas, ¿no? Entonces, claro, y habría, digamos, que llevar, si fuera yo el árbitro, pues llevaría rajatabla lo de la mascarilla, ¿no? Porque además sí que penaliza, que puedes respirar, pero mientras penalice a todos por igual, pues juegas un poco más despacio y ya está, ¿no? Vale. A Plaza nos dice, voy a un gimnasio donde me esfuerzo por recordar las normas. Mantienen una clase con un grupo de 8 dentro de una sala grande y con la puerta abierta. Por otra parte, yo intento hacer los ejercicios desde la terraza fuera y se me mira como si fuese una marciana. ¿Puedo tener su opinión? Es una marciana muy inteligente. Esto es lo que diría yo. Si uno tiene una opción de tener un espacio más al exterior o justo en la ventana, esto siempre es lo más seguro. Entonces, esto me parece muy buena idea. Nos dice Iván Dolus, nos dice aula de clase, ventanas abiertas, mascarilla de tejido tipo malla. ¿Tienen suficiente protección o es como no llevar nada? Una mascarilla siempre protege algo. Es imposible ponerte algo delante y que estas partículas, estos aerosoles que son un poco torpes, no se queden allí algunos, ¿no? Entonces, claro, depende de dos cosas, de la calidad de la tela, y si son de tela, pues si son de varias capas mejor, y sobre todo que se ajusten bien, que no dejen ningún hueco entre la mascarilla y la cara. El ajuste, que hemos incidido un montón, tú nos mostrabas ese vídeo, la gente que en Radio El Respeto puede buscar los otros especiales que hemos hecho con José Luis, y ese vídeo de la Universidad de Delft en Holanda, donde muestran cómo el ajuste es absolutamente fundamental, y un dato que tú siempre das, doctor, que es cuando tenemos un huequito por aquí, ¿cuánto porcentaje sale? Sí, pues el 2% del área de la mascarilla, un agujero muy pequeñito, un agujero así chiquitín en la nariz, va por ahí la mitad del aire que respiras. El 50%. Sí, saliendo virus, entrando virus. Porque es mucho más fácil para el aire ir por el agujero que no pasar por el filtro, ¿no? Nos dice Miguel, ¿cuál es la probabilidad riesgo de contagio por aerosoles al cruzarse con desconocidos en el exterior haciendo deporte, corriendo, senderismo, por ejemplo? Hombre, en principio no es muy alta porque es una interacción muy corta, ¿no? Y la verdad que no se sabe muy bien. Entonces, yo lo que hago, pues cuando salimos a pasear y a veces pues pasa gente corriendo, lo que sea, o cuando vamos nosotros en bici, pues nos ponemos una mascarilla, digamos, quirúrgica, una que se puede respirar más o menos bien y así si viene alguien tal no te asusta, ¿no?
Ixone nos dice, ¿qué dirías a la dirección de un instituto que ha decidido que los alumnos coman el almuerzo dentro de clase para que no lo compartan en el patio? Nota, no existe obligación de abrir ventanas hasta el momento de comer el almuerzo. Am, me parece mala idea. Sería mejor hacerlo, todas las actividades que se pueda, pero sobre todo las actividades en las que hay que quitarse la mascarilla, hacerlas en el exterior. Entonces, yo diría que sería mejor hacerlas al exterior o si a lo mejor puedes decir la mitad que vayan al exterior y la otra mitad se queda en el aula para entonces tienes menos densidad de gente o cosas así. Pero quedarse en el aula no me parece una gran idea. Julio nos pregunta, ¿exhalando por la nariz o por la boca, existe una diferencia en la cantidad, carga vírica o tamaño de los aerosoles que ponemos en el ambiente? Sí, normalmente se exhalan más aerosoles por la boca, porque la nariz es como un laberinto, ¿no? Precisamente parte del diseño, digamos, evolutivo de la nariz es que es como un filtro, ¿no? Y que tiene muchos pasajes para que se vayan quedando ahí el polvo y los aerosoles, ¿no? Entonces, por la boca suele salir un poco más. Vanessa nos pregunta, ¿un aula de 16 alumnos con mascarilla obligatoria, distancia y ventanas y puertas abiertas, podríamos cantar? Cantar es una actividad que genera muchos aerosoles. Entonces yo diría, si está todo abierto y con mascarillas, pues yo diría que en estos momentos también todas estas cosas dependen de cuál es la incidencia de casos, ¿no? Entonces, según entiendo yo, ahora en España hay una incidencia muy alta, ¿no? Mira, si quieres lo vemos aquí, doctor, porque lo he preparado. Esta es la incidencia de hoy, 23 de noviembre, bueno, es de ayer, pero vemos 362 por 100.000, que es una bestialidad, porque la gente yo creo que ha perdido la dimensión, pero tenemos comunidades autónomas con 649 como Castilla y León, que es una incidencia bestial. ¿Y sabes lo que pasa, José Luis? Que muchas veces la gente no pone en proporción. Hay una persona en Twitter, Mati Nauscopio, que seguro que nos está viendo porque ha mandado antes una pregunta, que mandaba hace poco un tweet que hablaba de una distribución binomial para calcular la probabilidad de que tú te encontrases con un contagiado en un grupo, haciendo una binomial. Yo me bajé el programita y me puse a hacer cálculos y he hecho esta tabla Excel para que la gente capte cuál es la probabilidad de que en un grupo tú tengas a una persona contagiada. Creo que a la gente esto le llega mucho más. Imaginémonos, vámonos a, por ejemplo, vámonos a Asturias, que tiene 579 de incidencia acumulada. Nos vamos a la parte izquierda de la tabla, a la parte verde, y bueno, pues nos vamos a 600. Un grupo, digámonos que nos vamos a un restaurante donde hay 30 personas comiendo 40. Las probabilidades de que haya una persona en el restaurante, 30 personas, una persona contagiada es el 16%. El 21% si son 40 personas y si hay 100 personas en el restaurante son 45%. Entonces, cuando esto son datos tal cual, si nos vamos a, por ejemplo, Andalucía, 433, nos vamos aquí a la tablita, 450, dice eso, y un grupo de Navidad con 6 personas, pues la probabilidad de que haya una persona contagiada es del 2,6%. Claro, alguien dirá, bueno, 2,6 no es mucho, pero si tienes la mala suerte de que tu abuelo está en ese grupo, bueno, y tú le contagias, las probabilidades que tiene tu abuelo de morir son absolutamente desproporcionadas si las comparamos con la tuya, ¿no? Entonces creo que a la gente hay que contarle las cosas de otra forma, que yo creo que ha sido uno de los grandes problemas que hemos tenido, ¿sabes? Que la gente no llega a comprender cuáles son los riesgos reales. Así que, Mati, Nauscopio, te doy las gracias por haberme pasado esto, porque es muy, muy, muy útil. José Luis, tenemos un montón de cosas, o sea que si te parece seguimos. Sí. Pero vamos, lo que iba a decir, que mis respuestas al día de hoy, para las condiciones de hoy, van a ser más conservadoras. Entonces diría, pues cantar en esa situación, pues yo diría que no, porque tienes un 10 o un 20% de probabilidad que haya alguien infectado, ¿no? Entonces, si fuera como estábamos en el verano, que había una incidencia mucho más baja y que
la probabilidad de alguien infectado era baja, pues entonces puedes tomarte un poco más de libertades, ¿no? Pero ahora hay que ser más restrictivo. Fíjate que la siguiente pregunta que nos manda Juan Salvador está también relacionada con el canto. Dice, ¿qué evaluación de riesgo se puede hacer sobre los cantos que se hacen en una iglesia? Pues también es peligroso, ¿no? O sea, también depende de la iglesia, del volumen que tenga y de la densidad de gente, pero se debe- sería mejor evitarlos, pues poner un disco mientras dure la pandemia, una música grabada y si se empeñan en cantar, pues que sea con mascarillas, pero Mm. siempre si se hace mascarillas, ventilación, todo esto se puede disminuir el riesgo, ¿no? Pero también hay que ver lo esencial que sea la actividad, ¿no? Es una actividad que la podríamos hacer al exterior o la podríamos dejar de hacer mientras duren este pico de casos. No tenemos la persona que nos manda esta pregunta, pero nos dice, ¿cree que se debería prohibir el hablar en el transporte público? Prohibir es, por lo menos, desaconsejar, ¿no? Ya luego las cosas de prohibir ya, eso lo dejo para que los políticos lo decidan, pero desde luego desaconsejar, sobre todo hablar fuerte, sobre todo que no se ponga la gente a cantar o hablar por el móvil sin necesidad, ¿no? Entonces sí, porque se ponen mucho más virus en el aire, ¿no? Y como te digo, pues se ven muchos casos de contagio en sitios en bares donde la gente habla muy fuerte y se ven muy pocos o ninguno que sepamos en un cine donde la gente está callada, ¿no? Entonces, mejor que el transporte público se parezca más a un cine, ¿no? Fíjate que en Japón, cuando uno coge el metro, que es un metro que está lleno de personas, pero todo el mundo va callado, eso es una cosa cultural. Con lo cual los riesgos, como muy bien comentabas, a mí casi me machacan un día por decir que el riesgo en los cines, pues que por supuesto es un entorno cerrado, pero tiene un volumen muy grande y que las probabilidades de contagio en un cine, al no hablar la gente, pues no son tan altas y que yo conociese no había habido casos de contagios en cine, casi me matan, pero bueno, el hablar también influye mucho, ¿no? Carlos Hortelano nos pregunta a mi mujer, y esto hemos tenido un montón de preguntas, doctor, sobre gente que trabaja o que va a conservatorios, ¿no? Dice, mi mujer es soprano y tiene unos conciertos programados para mediados de diciembre. ¿Cómo sería una buena distribución en un concierto para orquesta, coro, solistas? Sobre todo el problema de vientos, metales y cantantes. ¿Hay alguna pantalla eficaz? ¿Alguna mascarilla para instrumentos? Me refiero a un filtro para colocar en la salida del instrumento. Sí, hay compañeros míos, pues mi compañera Shelley Miller, aquí en la misma universidad que estoy yo, de la de Colorado, está haciendo proyectos de esto y tiene una página web donde lo va explicando, es fácil de encontrar. Y pues ellos recomiendan que la gente que toca instrumentos de viento lleve la mascarilla con un corte para la boquilla del instrumento y que pongan como una media, digamos, algo en la salida de aire del instrumento. Esto ayuda, ¿no? Mm. Pero vamos, no deja de ser, pues, cantar y los instrumentos de viento no dejan de ser actividades que generan más aerosoles, ¿no? Entonces eh, habría pues también que ventilar todo lo que se pudiera, ¿no? Y lo que se pudiera hacer por internet, pues sería más seguro si se pudiera hacer así. Esto una pregunta que yo introduzco aquí, ahora que vienen las Navidades, que somos de reunirnos, de cantar villancicos, ¿cómo lo ves tú, doctor? La verdad que lo veo peligroso con esa incidencia de casos. Y aquí está pasando, esta semana es el Día de Acción de Gracias y a pesar de que la El jueves. CDC aquí ha dicho que la gente no debería viajar, pues están los aviones medio llenos, ¿no? Y yo me temo y nos tememos toda la gente que estamos trabajando en esto que dentro de un par de semanas vamos a tener un pico de casos, ¿no? Y a lo mejor se verá un poco lo que puede pasar en España si la gente al final se reúne y viaja. Entonces yo diría que da pena, pero habría que saltarse una Navidad para poder celebrar todas las demás, ¿no? Y sobre todo, no reunirse con los abuelos, ¿no? O sea, hay gente que dice, bueno, hay que salvar la Navidad. Y yo digo, no, hay que salvar a los abuelos Ujú. de la Navidad, ¿no? Y no contagiarles, ¿no? Y pues salir a pasear, lo que sabemos que seguro es estar en exteriores con mascarilla y con distancia, pues entonces salir a pasear, salir a hablar con ellos, pasar tiempo con ellos, pero evitar compartir el aire en interiores mucho tiempo con las cosas cerradas y sobre todo hablando sin mascarilla, ¿no? Que es una cena de Navidad, ¿no? Entonces, yo diría que eso habría que evitarlo en la medida de lo posible, ¿no? Hacer la cena de Navidad con la gente con la que vivas y ver a los abuelos por el Skype o lo que sea. Ujú. Saltamos a ciencia de mecanismos de transmisión. Nos pregunta Lara, ¿os tiene en cuenta la OMS?
en su grupo de expertos de ingeniería ad hoc sobre ventilación del programa de emergencias sanitarias aparecen vuestros nombres. ¿Crees que va a haber algún tipo de cambio pronto? Ojalá sea así y muchas gracias. La OMS ha hablado con nosotros y cuando ya les contactamos en abril nos contestaron, lo que pasa que no nos hacían caso, ¿no? Decían, sí, os escuchamos, pero estamos totalmente en desacuerdo y no vamos a cambiar nada, ¿no? Y han ido cambiando muy lentamente, ¿no? La verdad que es muy frustrante lo despacio que van, ¿no? Entonces, es difícil de saber al final lo que van a hacer, ¿no? Si yo llevo mucho tiempo pensando, bueno, a lo mejor la semana que viene cambian, la semana que viene cambian y no cambian, entonces no lo sé. Pero bueno, se van moviendo en nuestra dirección. Hace ya 2 semanas pues salió María Neira, María Bankerhove, diciendo que era muy importante ventilar. Sí. Incluso María Neira decía en un vídeo de la OMS que había que ventilar 6 cambios de aire por hora, ¿no? Que es más o menos lo mismo que decimos nosotros, ¿no? Pero no decía por qué. Hay que ventilar por razones misteriosas de las que no dijo nada, ¿no? Bueno, Lo único que afecta a la ventilación son los aerosoles en el aire compartido, ¿no? Entonces, si es muy importante ventilar, lo está admitiendo, pero sí, sin parece que decirlo, y esto cuesta. confunde mucho a la gente, ¿no? Bueno, también ha costado mucho en España, pero ya en todos los documentos técnicos ya se admite la vía de los aerosoles como, bueno, pues una de las principales vías de contagio. Alberto nos pregunta ¿qué tiempo medio permanecen los aerosoles infectados por el virus en suspensión en el aire en lugares cerrados? Pues no es mucho tiempo, a lo mejor no se sabe muy bien, pero lo mejor estimación que le podemos dar pues es 1 o 2 horas, porque hay varias razones. Los aerosoles van perdiendo infectividad, ¿no? El virus que está en el aerosol poco a poco ya se va volviendo no infeccioso en 1 hora, 2 horas, y luego también pues incluso en locales mal ventilados pues el aire al final sí que por infiltración se va yendo de ese sitio, normalmente en un par de horas. Y los aerosoles pues no se caen muy deprisa como estas gotas, pero sí se van cayendo lentamente en unas horas. Entonces, entre una cosa y otra, pues lo que es peligroso, como decía antes, es compartir el aire en una habitación a la vez. Es estar mucho tiempo a la vez. Y los casos, el caso del coro, el caso del restaurante, el caso del autobús, pues son todos gente que estuvo en el mismo aire, respirando el mismo aire mucho tiempo a la vez, ¿no? Eso es lo peligroso. Es decir, bueno, es que yo voy a ir a un sitio donde antes había alguien. Hombre, el peligro no es cero, pero eso ya es bastante menos peligroso, yo diría. El caso del coro que comentabas tú, en el que tú has estado muy involucrado, que además ellos también pues fueron muy generosos a la hora de proporcionar tiempo y datos y demás, yo creo que ha sido uno de los puntos de inflexión para que, porque era la única explicación posible que había en ese contagio masivo, era el tema de los aerosoles. Y yo creo que ha sido muy importante ese estudio, lo bien que se hizo, y tú has estado involucrado, cómo no, en ese estudio. Así que enhorabuena por eso. Nos pregunta Rosas, ¿se están supervisando las residencias de mayores para saber si reúnen los mecanismos de transmisión? Pues esto yo no lo sé, yo no he visto nada, ¿no? Y esto me preocupa, porque muchas residencias de ancianos pues son edificios que no tienen ventilación, más que la infiltración que tengan, ¿no? Y precisamente cuando ha habido tantos contagios, cuando ha habido residencias donde se contagia la mitad de la gente, o hubo una residencia en Quebec donde se contagiaron todos los residentes, 200 y pico residentes, todos contagiados, ¿no? Entonces, la única forma, y tenía estropeada la ventilación, ¿no? Entonces, esto es una cosa que además que tampoco es tan difícil, igual que estamos hablando con los colegios, pues se pueden abrir un poco las ventanas, o se pueden poner filtros, o se pueden llevar las mascarillas los que puedan, y los cuidadores y tal y cual, pero yo no sé que esto se esté haciendo de forma sistemática, tal vez y no me han llegado las noticias, pero desde luego se debería hacer. Nos pregunta Lola Marín, ¿es cierto que los asintomáticos con COVID no contagian? Sobre esto hay mucho debate sobre los asintomáticos, pero por ejemplo hace poco la CDC aquí en Estados Unidos, que se considera, al final es 4 veces el tamaño de la OMS en el número de científicos, se considera la organización más potente científicamente, con la política aquí ha estado un poco disminuida, ¿no? Pero lo que han dicho hace unos pocos días es que personas sin síntomas son la mayoría de la transmisión. Entonces, esto es un poco confuso porque es personas sin síntomas en el momento en el que transmiten la enfermedad. Claro. Los que luego tienen síntomas son más contagiosos justo antes de tener síntomas, los 2 días antes de tener síntomas, ¿no? Entonces, que esos son los presintomáticos, ¿no? Entonces, los asintomáticos, pues hay debate. Se piensa que también contagian y hay quien piensa que mucho, hay quien piensa que poco. Entonces,
porque a lo mejor tienen menos virus, pero a la vez al no tener síntomas están más en la sociedad y son más los que están, como se encuentran muy bien, pues están por ahí yendo al bar y pasando mucho tiempo con otras personas. Entonces, igual una cosa compensa la otra, ¿no? Tú Pero vamos, sabes, gente que no tiene síntomas en ese momento es la mayoría de los contagios según la CDC. sabes que en este programa hemos tenido a otra eminencia, el doctor Camacho, y yo hablo todos los días con él y me decía, Pablo, estoy viendo casos de asintomáticos, gente que ha pasado la enfermedad de principio a fin sin ningún síntoma, con cargas virales altísimas. Estamos hablando de 10, 12 ciclos, súper contagiadores y eran absolutamente asintomáticos. Así que existen, y esto es lo que me cuenta el doctor Camacho y yo lo transmito. Juanan nos dice, esta es una pregunta que se ha repetido muchísimo. Fíjate, mira, si montas en un ascensor poco ventilado y hay aerosoles con el virus, ¿se te puede pegar en el pelo o en la ropa y llevártelos a casa? ¿Cuánto tiempo se necesita para que ocurra esto? ¿Es necesario ducharse o cambiarse de ropa si solo sales un momento a la calle, por ejemplo, a tirar la basura? Yo diría que no. Eh, Simplemente, pues, lavarse las manos. Lo que nos dicen al principio de la pandemia nos dijeron las superficies era como se transmitía mucho, pero ahora ya sabemos que no, que por las superficies es difícil que se transmita. Y los expertos en superficies me dicen que ellos lo que hacen es simplemente lavarse las manos. Si tocan el botón del ascensor, tocan otras cosas, tratan de no tocarse los ojos, la nariz y la boca y de lavarse las manos bien al llegar y lavárselas frecuentemente y ya está, ¿no? Entonces, Mm. estos miedos, si se te pega un aerosol con el virus en el pelo, pues ahí se va a quedar y ahí va a perder el virus de infectividad, no te tienes que preocupar, ¿no? Y luego, pues si te tocas el pelo, pues lávate las manos de vez en cuando y ya está, ¿no? Rosario nos dice, mi hija tiene una obsesión ya preocupante de no tocar y que no le toquen para no contagiarse. ¿Realmente se puede contagiar por tocar una superficie con restos de COVID? Veremos el programa juntas. Muchísimas gracias. Um, Se piensa que sí se puede, aunque la OMS admite que no hay ni un solo caso de contagio que estén seguros que ha sido por superficies, ¿no? También es difícil, son difíciles de investigar, ¿no? Pero, como le decía, pues se piensa, y la CDC lo dice muy claramente, que no es la forma principal de transmisión y que parece difícil que se transmita así, ¿no? Entonces, pues yo diría lo que debería prestarse más atención es al aire, ¿no? Es tratar de no respirar el mismo, en vez de que no le toquen, que no respirar el aire de otras personas, ¿no? Imaginarse que está saliendo humo, que está saliendo como el vaho que se ve en el invierno y que eso es lo que no queremos respirar, pues mantener la distancia, como lo estás mostrando ahí, mantener la distancia, no compartir el aire en habitaciones o lo menos posible, ajustarse bien la mascarilla y esas cosas, ¿no? Eso si hay que obsesionarse con algo, debería ser con eso. Mm. Nos pregunta Pilar Fernández, ¿hay que seguir desinfectando superficies y ropa? Mm, no, salvo que sea en un hospital o una cosa así, ¿no? Es en un hospital, un centro de salud donde también a lo mejor hay gente enferma con otras enfermedades o hay muchos enfermos, pues yo diría sí, los interruptores de la luz, los pomos de las puertas, las cosas que toca mucha gente, pues sí, pero en una casa, pues no, yo diría que eso no es muy importante. Pues eso, vamos, un poco, pues dices, bueno, una vez al día voy a desinfectar, pues, pero vamos, pasar mucho tiempo con eso no vale la pena. Hay que pasar si el tiempo que tengamos de invertir hay que pasarlo en las medidas para evitar el contagio por el aire, que es la mayoría. Mm. Nos pregunta Luis F. Al principio de la pandemia se consideraba que los ojos eran, y supongo que siguen siendo, una vía de entrada para la COVID en caso de partículas grandes, gotas. Pero también lo son para los aerosoles, o deben ser respirados y no hay otra forma de acceso al organismo. Oídos, conductos lagrimales, lo que sea. Muchas gracias por su gran labor, doctor. Por los ojos se sabe para esta enfermedad, se ha demostrado, y también para casi todas las enfermedades respiratorias que sí se transmiten, ¿no? Entonces, si una gota, digamos, viene en proyectil y te da en el ojo, o un aerosol que va por ahí volando, se deposita en el ojo, te puedes contagiar, eso se sabe, ¿no? En cuanto a por qué hablamos mucho más de respirar, o sea, cuando hablamos con los científicos, es que pues la gente piensa que los ojos, pues a lo mejor es el 1% del contagio o el 10%, hay un debate, pero nadie piensa que es la mayoría, ¿no? Se piensa que es bastante más pequeño que lo que te contagias al respirar. ¿Por qué? Porque al respirar
pues continuamente es 1 litro de aire 10 veces por minuto, una cosa así, que está entrando y saliendo y está expuesto a un montón de tejidos dentro de nosotros donde, si se puede depositar, contagia, ¿no? Mientras que este tejido de los ojos es muy pequeño y no está respirando aire, ¿no? Por ahí va el aire y por casualidad puede depositarse un aerosol, pero es mucho más improbable, ¿no? Ujú. Entonces, para la gente que está en situación de riesgo, en un hospital o compartiendo el aire mucho con otra gente, pues unas gafas cerradas, como unas gafas de laboratorio que no permiten que el aire pase mucho por ahí, que aquí se venden por $8, pues no es una mala idea, ¿no? Pero ciertamente para salir a la calle o para entrar al supermercado 10 minutos, pues hombre, no es tan necesario, ¿no? No es un problema, ¿no? Pero vamos, si alguien se las quiere poner o si es una situación de más riesgo, pues está bien, pero vamos, lo principal es mucho más importante al final ajustarse bien la mascarilla y tener una buena mascarilla, ¿no? Vamos al bloque de control de temperatura y humedad, porque sabemos que el virus, pues de alguna manera tiene menos ventaja cuando tenemos entre un 40 y un 60% de humedad relativa, y tenemos muchas preguntas al respecto. Cuanta menor humedad y más frío, más fácil para el virus. Nos pregunta Sheila: dentro de un sitio cerrado sin ventilación, ¿afecta la temperatura o la humedad al tiempo que pueden permanecer infectivos los aerosoles en el aire? Sí, lo acabas de decir. Básicamente lo que se ve afectan las dos cosas, ¿no? Y esto está bien estudiado. Entonces, el aire seco o el aire muy húmedo, pero ya cuando dices el 80, el 90% de humedad, estos ayudan al virus a permanecerse infectivo, ¿no? Hay gente, y había varias preguntas que decían, ¿por qué cuando se secan los aerosoles y el aire es muy seco no se muere el virus? Y esto no funciona así. En realidad, el aire seco le ayuda al virus, ¿no? Entonces hay como esta forma, una curva en U, y es en las humedades intermedias, como decías, del 40-60%, donde el virus, digamos, está infectivo menos tiempo. Y la temperatura, pues es lo que esperarías, ¿no? Ponemos los alimentos en la nevera porque se conservan mejor, pues si enfrías el aire, entonces el virus también se conserva mejor, ¿no? Pero, digamos, esto, si tienes la casa a 19 grados o a 22 grados, esto es una diferencia muy, muy pequeña, ¿no? Del 4%. No vale la pena ponerse con eso, a calentar la casa por esta razón, ¿no? Puede ser más importante, por ejemplo, en un matadero, porque en un matadero a lo mejor están a 10 grados o a 8 grados y entonces ya que sí, eso ya es una diferencia más grande, ¿no? Y ahí pensamos y piensan los científicos que lo han estudiado que esto es una de las razones por las que hay tantos brotes en mataderos. Fíjate que antes nombraba a Mati, no sabía que nos había enviado una pregunta. Dice precisamente cómo conseguir la humedad relativa del 40-60% a un precio asequible. Es necesario invertir en aparatos para un salón de 20 metros o para un aula. Um, en esto hay gente y hay científicos muy respetados que están promoviendo esto, ¿no? Yo en realidad lo que digo, tú puedes hacer dos cosas, ¿no? Tienes un cierto dinero que dedicar a limpiar el aire y tal. Puedes hacer cosas que quitan al virus del aire, como abrir la ventana y el virus se va, o poner un filtro EPA o un filtro de los baratos y el virus se quita del aire y ya está en el filtro y ya no te infecta, ¿no? O puedes dejar al virus en el aire y humidificar el aire para que el virus al que estás dejando que se quede en el aire sea infectivo menos tiempo, ¿no? Entonces, a mí me parece mejor idea ventilar o filtrar, quitar el virus del aire, ¿no? Y como ya los filtros ya son caros y tal, diría, pues si tienes un filtro que quieres protegerte más, pues decir, pues puedo comprar otro filtro o puedo comprar un humidificador, ¿no? Entonces yo diría, yo personalmente compraría otro filtro, ¿no? Ya. Para bajar el riesgo, ¿no? Pero si alguien quiere humidificadores, pues sí existen y se pueden comprar y pues lo mismo, los enchufas, luego hay que estar siempre llenándolos de agua, ¿no? Continuamente y tal, y esto es también, al final, nosotros tenemos y luego se nos olvidan de llenar y entonces no están humidificando. Eso en sitios secos, ¿no? Luego también si estás, por ejemplo, en Galicia o en Escocia, me parece que veo una pregunta que es muy húmedo, al revés, necesitas un deshumidificador, ¿no? Sí, tenemos una Y pregunta pues de Sara justamente en Galicia, que suelen poner deshumidificadores. Si los ponen este año o no los ponen. sí, pero habría que poner el ojo de que no baje la humedad más del 40%, ¿no? Mm. Porque si en realidad ayuda el deshumidificador, sí que ayuda también a quitar la humedad y también quita pues el moho y otras cosas que pueden ser peligrosas. Y al bajar la humedad estás haciendo que el virus sobreviva menos, ¿no? Estás matando varios pájaros de un tiro, ¿no? Pero no bajarla más del 40%, ¿no? Si la puedes mantener al 40 o 60%, pues eso está bien. Los medidores
casi siempre también te indican la humedad relativa del aire, así que cuando te compras un medidor de CO2, en la mayoría de los casos, aquí tenemos otro modelo, pues también te dicen esa humedad, ¿no? Así que mejor invertir en este tipo de cosas. Tenemos un montón de preguntas muy similares de Oscar Simpson, de Marta, de Alicia, pero bueno, son todas en la misma línea. Como ha dicho el doctor, entre un 40 y un 60% de humedad, pues es el entorno, digamos, menos favorable para el virus. Cuanto más seco y más frío, pues peor, ¿no? Más fácil se lo ponemos al virus. Vámonos con un campo, no sabes la de mails que he recibido, la de ataques que he recibido por diferentes fabricantes que tienen otro tipo de sistemas, diciendo, es una vergüenza que no habléis de esto y de lo otro. Así que vamos con desinfección del aire, ozono, bueno, y muchísimos otros sistemas, pero vamos, si quieres, con Julia. Empezamos. Un conocido está utilizando en su despacho una máquina de ozono cuando no hay personas. Imagino que el primero que llega al despacho por la mañana lo apaga. La pregunta es, ¿el primero que llega para apagar la máquina podría estar intoxicándose poco a poco? Sí, esto no me parece buena idea, porque el ozono, ¿para qué sirve? Pues sirve para desinfectar las superficies, ¿no? Cuando no hay nadie. Pero esto es un virus que se transmite mal por superficies. Entonces, y además el virus pues va perdiendo infectividad por sí solo sin que le añadas ozono. Entonces esto no me parece útil. Y luego el ozono es muy dañino para los pulmones, ¿no? Entonces esa persona que entra pues va a respirar ese ozono, entonces tendría que entrar y abrir todas las ventanas para que se disipe el ozono, porque si no el ozono va a seguir allí a lo mejor media hora, una hora. Entonces esto es mala idea. O sea, poner desinfectantes en el aire pues es un poco lo que te decía antes, ¿no? Porque tú puedes quitar el virus del aire o dejar el virus en el aire, pero tratar de matarlo, digamos, en el aire. Tratar o cambiando la humedad o poniendo un desinfectante, ¿no? Como el ácido hipocloroso o el agua oxigenada o el ozono. Todas estas cosas sí que desactivan al virus, pero hay formas más fáciles, con ventilador y con filtros, que no tienen los efectos secundarios que tienen los desinfectantes. El virus está hecho al final de proteínas y de lípidos, de las mismas cosas que estamos hechos nosotros y nuestros pulmones. Entonces, poner esto en el aire, por la misma razón que le hace daño al virus, nos hace daño a nosotros, ¿no? Fíjate, te quería mostrar un documento que además me ha llegado hoy, que hablaba del plasma frío, que me enviaban esta tarde, que qué opinaba yo del plasma frío. Y bueno, cuando uno se lo lee, habla de otros sistemas, ¿no? Y claro, cada uno defiende su libro, ¿no? Como decía aquel. Si te fijas, otras tecnologías, filtro SEPA, los instrumentos que utilizan filtro SEPA, por ejemplo, no tienen ninguna evidencia científica frente al SARS-CoV-2. Esto es un documento que me llegaba hoy, hablando del plasma frío, de todos los estudios que hay. Una eminencia como tú, José Luis, ¿qué opinas de esto? Bueno, estos son los sistemas químicos Esto es un poco diferente, ¿no? Porque están los sistemas que es directamente poner un desinfectante como ozono o algo así, esparcirlo por el aire, el ácido hipocloroso que hacen a veces aquí los dentistas, lejía. O otros sistemas son los que producen reacciones químicas con plasmas, con fotocatálisis, con hidroxilos y con iones, Sí. y tal. Y al final son todos sistemas parecidos, ¿no? Entonces también es la misma cosa, que todos producen reacciones químicas, y sí que hay muchos que parece que sí desactivan al virus, pero tienen efectos secundarios, ¿no? En los sitios donde vivimos, pues los materiales y nosotros producimos muchos compuestos orgánicos volátiles que están en el aire y los vamos ventilando, pero están allí en la habitación, ¿no? Entonces, si tú pones un sistema que hace reacciones químicas, algunos de esos compuestos los convierte en compuestos más peligrosos, como formaldehído, hiperóxidos y, por ejemplo, también aerosoles químicos que son más tóxicos, ¿no? Entonces, por el principio de precaución, esto se debería evitar. No se ha estudiado, que yo sepa. Me escriben igual que a ti muchos fabricantes y a veces me insultan cuando no les parece que no recomiendo su sistema, pero yo les digo, enviadme un estudio revisado por pares y publicado en una revista científica donde hayáis estudiado esto de la formación de tóxicos, y nadie me ha enviado nada. Yo creo que simplemente no se ha estudiado, ¿no? Entonces, yo también tengo esa batalla, fíjate, porque hace poco tuve una conversación muy larga con un fabricante que tenía un sistema y le dije, mándame estudios.
bueno, he firmado un acuerdo de confidencialidad y parece ser que me van a enviar estos estudios. Te los voy a enviar a ti porque primero tiene que pensar la gente que lo he dicho en la introducción, que el doctor es químico. O sea que de química sabe un rato el doctor José Luis Jiménez. Nos pregunta Isa Aranjuez. ¿Me protege a mí y a mi familia contra la COVID un generador de ozono? Bueno, yo creo que ya has dicho que es peligroso y que esto Eso es olvidar. peligroso. Sí, sí. Natividad Luque Palma nos dice, clase de 25 niños sobre 50 metros cuadrados, purificador con ozono, EPA 12 y CADR de 60. ¿Es suficiente? El ozono, muy mala idea. Eh, si es un purificador que produce ozono, yo no lo usaría. Si se puede, en algunos purificadores, pues a lo mejor tienen diferentes opciones. Si se puede Desactivar. desactivar el ozono y luego tiene un filtro, Ujú. entonces esto sí podría ser útil. Pero tener cuidado, no se debe poner ozono donde hay gente respirando, sobre todo gente que ya tiene problemas cardíacos o respiratorios. O sea, el ozono, pues se sabe que en la contaminación exterior, pues mata a 500.000 de personas al año en el mundo, ¿no? Una cosa así. Entonces no es una cosa que se deba poner en el aire. Y luego, Natividad, nos comentabas EPA 12 y CADR de 60. Utiliza la calculadora, pero te vas a dar cuenta que para una superficie de 50 metros cuadrados, un CADR de 60 es insuficiente. Cuando utilices la calculadora lo verás. Nos dice Ángel, ¿mejora de alguna forma el aire de una habitación al usar alcohol en líquido pulverizado? Es lo mismo, es tratar de poner un desinfectante en el aire, entonces esto es una barbaridad porque ese alcohol también lo vamos a respirar nosotros y nos va a desinfectar, a irritar el sistema respiratorio, ¿no? Entonces, no, poner cosas en el aire es mala idea, lo que hay que hacer es el aire, ventilarlo o filtrarlo. Vámonos al bloque de riesgos, porque yo creo que esto es absolutamente clave, sobre todo ahora que se acercan las fiestas de Navidad. Vuelvo a recordar la calculadora que el profesor Jiménez ha efectuado, bueno, la tenéis a vuestra disposición y también algunas herramientas online que son parecidas para estimar este tipo de riesgos. Nos pregunta Anónimo, no ha puesto su nombre, ¿cómo veis la idea generalizada de políticos y población en España de reunirse con familia que vive en la otra punta del país a comer, beber y dormir en pisos esta Navidad? Yo veo una cuesta de enero con forma de tercera ola que arruinaría definitivamente a España. Pues la verdad que yo también lo veo mal. O sea, que lo mismo que la CDC aquí, como te decía, es la organización de las organizaciones de salud es la más potente, pues está diciendo que no se reúna la gente, ¿no? Y en Estados Unidos y en España pues hay unas incidencias parecidas, ¿no? Entonces, yo creo que al revés, lo que habría que decir es que la gente no viaje y que haga la Navidad con los que ya viven juntos, ¿no? Y que que nos salvemos nosotros de esa cuesta de enero que si no va a venir en forma de hospitales reventados y de muchos muertos otra vez confinamientos que al final la gente se cansa de lo que nos quita la libertad y tal, pero son estos comportamientos de reunirse y contagiarse es lo que al final luego lleva a los confinamientos, ¿no? Nos pregunta Teresa Jiménez, ¿qué medidas adoptarías tú, doctor, para pasar las Navidades con tu madre? Um, yo diría, si la persona que pregunta ya vive con su madre, pues bueno, tener las mismas precauciones de mascarilla y tal, pero si no vive con su madre, pues diría, véala por la internet. O sea, mi madre pues está en España y yo no la voy a ir a ver porque sería un peligro para mi madre si yo la fuera a ver, ¿no? A pesar Mm. de tomar todas las medidas que yo conozco muy bien y que se puede tomar, yo sé que yo no puedo reducir el peligro a cero y que es menos peligroso que yo no vaya, ¿no? Entonces, es decir, si esto es una opción, si es una opción que verlo por internet y salir a pasear, y entonces se deberían hacer estas cosas. Si no queda otra, por la razón que sea, hay que ir, pues entonces ventilar lo más posible, tratar de compartir el aire lo menos posible, llevar siempre una mascarilla bien ajustada, los dos, o por lo menos la persona más joven, y eso pues y evitar, porque al final se ven muchos contagios de gente también de cuidadoras, me contaban unos médicos amigos que se ven muchos casos de contagios de cuidadores que contagian a la gente a la que cuidan, ¿no? Porque los cuidadores viven fuera de la casa y se contagian y luego llegan a la casa y hablan sin mascarillas y tal, y entonces
este tipo de situaciones, otra vez con una incidencia tan alta y con los meses que nos quedan de incidencia alta, es muy peligroso. Entonces hay que proteger a los mayores no respirando el mismo aire, ¿no? Y esto es muy difícil de hacer si uno está en el mismo sitio. Bueno, si la madre de esta persona vive en Cádiz, en un sitio en Málaga, un sitio que tenga muy buen tiempo, pues a lo mejor se puede hacer la cena en la terraza, ¿no? Nos pregunta Dama Boba, nos dice, positivo en casa aislado, ventanas abiertas o filtro EPA en la habitación. Si se pudiera los dos, ¿no? Entonces en la habitación, sobre todo hay que tratar que el aire de esa habitación no llegue al resto de la casa por infiltración, ¿no? Entonces, tú imagínate que hay alguien fumando en esa habitación, tú olerías el humo, tienes la casa y esa circulación. Entonces habría pues poner una toalla debajo de la puerta para limitar la infiltración y abrir la ventana si se puede, si la persona que está enferma lo tolera. Y pues tener un filtro pues ayuda. Y luego pues cuando esa persona tenga que salir para ir al baño, pues que siempre con mascarilla y tratar de compartir el aire lo menos posible y tener la casa lo más ventilada posible, ¿no? ¿Cómo ves el riesgo de viajar en avión, sobre todo en un viaje de larga distancia? Depende. Los aviones, y esto he puesto algo también por Twitter, los aviones modernos, los grandes, recientes, tienen unos sistemas de filtro de aire muy buenos. A pesar de eso, sí se ven contagios. Ha habido algunos casos. Suele ser porque el aire se mueve de forma lateral, suele ser la gente que está en la misma fila, en la fila de delante, en la fila de atrás, cuando se quitan la mascarilla para comer, o tal y cual, así se pueden contagiar, ¿no? Pero luego también es que, claro, un viaje en avión no es solo el avión, ¿no? Si es un viaje muy largo, pues vas en un autobús o en un taxi al aeropuerto, Claro. estás en la sala de espera del aeropuerto, estás a lo mejor en un autobús, estás luego en el avión, luego el otro aeropuerto, otro avión, acabas compartiendo el aire con gente en muchos sitios, ¿no? Y bueno, entonces depende, claro, esos sitios están bien o mal ventilados, pues te puedes llevar un medidor de CO2, pero para cuando estás ya estás, ¿no? Una cosa que sí se ve es que en un viaje que me envió un colega en Europa, pues que se veía que la verdad en ese viaje en particular estaba todo bastante bien ventilado, excepto el embarque del avión. Al subir al avión, pues se veía que subía el CO2 a más de 1200, ¿no? Sí, Y sí. esto quiere decir que no habían puesto el sistema de ventilación, que es En lo marcha. normal. Cuando entras a un vuelo no ventilan y luego ya cuando encienden los motores ventilan, ¿no? Entonces esto puede ser un periodo de peligro también. Nuestro querido doctor Gaona hizo un experimento al respecto en un viaje que hizo recientemente y justo vio eso. Nos pregunta Mario, ¿cuánto tiempo aproximadamente habría que estar compartiendo el aire en un sitio cerrado con un positivo para infectarse? Es difícil de saber y depende del tamaño de la habitación y de qué actividad estás haciendo, ¿no? Si tienes un positivo que está sentado leyendo y es una habitación muy grande, pues puedes tardar mucho más tiempo que si estás en una habitación pequeña con alguien que está gritando o que está haciendo ejercicio fuerte, ¿no? Entonces, ¿dónde se ven muchos casos? Pues por ejemplo, las referencias que tenemos. Pues el caso del coro, cantando 2 horas y media, se contagiaron 52 de 60, ¿no? Los casos del restaurante, pues hablando durante 1 hora, una cosa así, se contagiaron pues como 10. Y en el caso del autobús, pues se contagiaron bastantes en un par de horas, ¿no? Entonces, la probabilidad va aumentando, ¿no? Pero vamos, no es que digas que yo entro a un sitio 30 segundos y salgo, el riesgo es muy bajo, ¿no? Estás hablando ya de muchos minutos, de media hora, 1 hora, es cuando el riesgo sube ya bastante. Vuelvo a recordar la calculadora de José Luis, así como otras, están todas en el vínculo de la descripción de este vídeo para que, bueno, podéis estimar incluso vosotros ir jugando en diferentes entornos, bueno, pues cuáles serían esas probabilidades. Nos pregunta Gorka, hace unos días se hizo viral un hilo en Twitter en el que unas convivientes querían echar de su habitación a una compañera de piso. Aprovechando esta situación, mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo podemos convivir de la manera más segura posible con un positivo? Bueno, creo que Sí. lo acabamos de comentar, ¿no? ¿Cuáles son Sí, las bueno, lo hemos dicho. Tratar de compartir el aire lo menos posible, filtrar, ventilar. Laura nos pregunta, ¿es seguro que te hagan un TAC, resonancia, etcétera, en un subterráneo de un hospital sin ventilación? Um, Me he enfrentado yo a esto hace poco con mi mujer, fíjate.
Y si yo diría, pues lo que yo hago y lo que estamos diciendo, pues si tienes que hacer una cosa médica y es algo muy serio médicamente, por la razón que sea, pues entonces no queda más remedio, ¿no? Y pues hay que ir pues con la mascarilla y tal. Si es una cosa que no es urgente, pues es una enfermedad que da igual tratarla ahora o que dentro de 3 meses o 6 meses, pues entonces yo esperaría, ¿no? Pero claro, Mm. sí, pero si es una cosa que puede ser más serio, pues yo diría que sí, ¿no? Y claro, pues también no es mala idea medir el CO2, ¿no? Si tú entras allí con tu medidor de CO2 y empieza a pitar porque son 3000, yo diría, mire, que no vengo, ¿no? Mm. También, pues en cualquier sitio de estos donde se comparte el aire, es buena idea ir el primero, ¿no? Yo decir, cuando voy, Exactamente, doctor. he tenido que ir al dentista, y digo, yo quiero ir el primero. Y me dice, ¿qué día tiene? A las 8:30, que es cuando abren, y entonces ese día es el que yo quiero, ¿no? Para, por lo menos no hay aerosoles de los que han estado antes o tal, ¿no? Mira, iba a comentar justo lo que nosotros hicimos, por si le sirve de ejemplo a alguien. Mi mujer se tenía que hacer una resonancia urgente y fuimos a las 6:30 de la mañana. No había absolutamente nadie en el hospital, fuimos los primeros. Y una de las cosas que hicimos es llevar dos mascarillas, utilizar una FFP3 hasta el momento en que ella tuvo que entrar en la resonancia, que sabéis que no admiten metales, y en ese momento le cambiamos la mascarilla por otra, que hicimos especialmente que tuviera un cierre pero que no fuera metálico y que se le ajustase muy muy bien, pero no tenía ninguna pieza metálica y la llevó en todo momento. Ya han pasado los días, afortunadamente no ha pasado nada, pero bueno, como decía el doctor José Luis Jiménez, intentar ir a una hora, a las 6:30 no había absolutamente nadie. Si podéis, por supuesto, que no siempre se puede, porque hay veces que es la hora que te toca y es esa. Sara Pérez nos dice, situación común en colegios andaluces. Estudiante con coronavirus con PCR positivo. Solo se hace test, no PCR, a los compañeros que limitan con las mesas del positivo sin especificar la prueba que se les hace. Sin filtros ni purificadores en las clases, ¿cómo es posible que salgan todos negativos? ¿Cuál es el riesgo real de contagio? ¿Debe mi hermano seguir asistiendo a segundo de bachillerato bajo estas condiciones? Sara Pérez nos pregunta esto. Hombre, pues no es. Seguramente lo que han hecho son test de antígenos, que estos detectan, son más baratos, se hacen con saliva, y estos detectan la gente que está muy contagiosa, ¿no? Mm. Pero, ¿qué pasa? Digamos, si quieres realmente saber lo que pasa, habría que hacer test bastante más masivos, ¿no? Hacerle pruebas a toda la clase con el PCR, y si vas a hacer test de antígenos, habría que hacérselos hoy, mañana, durante varios días a Mm. todos, ¿no? Y entonces a lo mejor pues verías más lo que pasa. También una cosa que confunde mucho a la gente es que es una enfermedad muy variable, en el sentido que el 80% de los contagiados que están enfermos y dan positivos en el PCR no contagian a nadie. Y el 20% o el 10% contagian al 80%. Entonces, hay gente, hay situaciones, pero también hay gente que son más contagiosos, ¿no? Porque producen más aerosoles y porque tienen Mm. mayor carga vírica. Entonces, a veces la gente dice, bueno, es que ha habido este caso y había alguien enfermo y no se han contagiado. Entonces, bueno, pues ha tenido suerte, a lo mejor ha tenido una de las personas que contagian menos, ¿no? Pero eso no quiere decir que en otro colegio pase lo mismo y no se contagien bastantes, ¿no? También las medidas, como si llevaban mascarillas, si estaban ventilando, esto también ayuda, ¿no? A que haya menos contagios. Bueno, son las 11:14, teníamos 90 minutos con el doctor, yo creo que lo podemos estirar un pelín más, pero es que quedan un montón de cosas. Hemos hablado de diferentes bloques, los limpiadores químicos, ya hemos dicho que nada. Medir el CO2. Nos pregunta Ana BS, cuando en una habitación el medidor de CO2 indica mediciones altas, por ejemplo 1200 partes por millón, y enciendo el purificador de aire, y nos dice una marca, con filtro EPA, me indica una muy buena calidad de aire y hasta que no genero corriente de aire abriendo puertas y ventanas, los niveles de CO2 no bajan por debajo de 700. ¿Por qué el purificador me indica una muy buena calidad del aire si el CO2 es elevado? ¿Deberían bajar los niveles de CO2 al encender el purificador? Esta es una grandísima pregunta, Ana BS. Sí, pues o sea, el CO2 es una cosa muy útil, pero no es perfecta. Y precisamente lo que ha descrito Ana es la razón, porque los aerosoles son pelotitas de saliva, de fluido respiratorio, donde a lo mejor pues una tiene, no, yo qué sé, pues 10.000
O sea, muchos millones de moléculas, ¿no? 10.000 millones de moléculas, no sé, que están por ahí en un aerosol. Entonces, es una pelota que es mucho más fácil de filtrar y lo filtra el filtro. El CO2 es una molécula y pasa por el filtro y el filtro no la atrapa, ¿no? Entonces, en un sitio donde no filtras, el CO2 y los aerosoles, digamos, más o menos suben y bajan juntos, ¿no? Si tú ventilas, baja el CO2 y bajan los aerosoles. Si cierras, suben los dos. En un sitio donde filtras, el filtro está quitando los aerosoles, pero no está quitando el CO2. Pero en realidad, lo importante es quitar los aerosoles, ¿no? El CO2 es menos preocupante y tu calculadora, Pablo, esto lo muestra, ¿no? Que si tú estás filtrando, tú puedes tolerar un CO2 más alto, ¿no? Normalmente decimos, se pueden tolerar 700, pero si tienes un filtro grande, a lo mejor puedes tener 2000 y estar seguro, ¿no? Aquí lo veis como en el lado derecho hemos hecho, esto fue una sugerencia del doctor José Luis Jiménez, que dijo, oye, vamos a poner un valor cuando tú tienes el filtro y cuando no lo tienes. Y como veis, la parte de la derecha, que es cuando tienes filtro EPA, el CO2 puede subir mucho más. Eso no significa que el aire sea muy sano tampoco. No va a haber virus, pero es un aire viciadillo, pero bueno, que no te va a repercutir en el rendimiento, pero no te vas a infectar, ¿no? Seguramente. Hay un montón de preguntas sobre los filtros EPA. Hablan de los conservatorios. ¿Cómo en un conservatorio, cómo valorar, nos pregunta Verónica Ramos, cómo valorar el riesgo de contagio en un aula con 4 flautistas tocando a 2 metros con un filtro EPA y todas las ventanas abiertas? El profesor con mascarilla FFP3. ¿Influye para bien si los techos son más altos? Sí, pues hombre, el mayor volumen de la habitación es útil porque diluye los aerosoles, ¿no? Cuanto más volumen, mejor. Hombre, pues si tienen que hacer en persona, pero al menos guardan la distancia y tienen todo abierto y tienen el filtro, pues están haciendo lo que pueden, ¿no? O sea, ya, y las buenas mascarillas, lo siguiente que se podría hacer sería hacerlo por internet, ¿no? Pero si eso no puede ser, pues diría, están haciendo todo lo posible, ¿no? Sigue habiendo un riesgo, entonces otra vez vuelvo a lo mismo, ¿no? Que en una situación con tanta incidencia, pues si estás un profesor que a lo mejor pues tiene 4, pero luego tiene otros 4, luego tiene otros 4, al final, a lo mejor al cabo de una semana está teniendo 100 personas, entonces la probabilidad de que pase por allí alguien infectado, pues es bastante alta, ¿no? Entonces, y las mascarillas, todas estas medidas no son perfectas, ¿no? Entonces, siempre habrá un riesgo, pero dentro del riesgo lo están mitigando lo mejor que se puede, ¿no? Bueno, tenemos a 3.119 personas online en este momento, José Luis, y me gustaría decir que el 60% de los que nos estáis viendo no estáis suscritos al canal de Radio El Respeto. Así que os rogaría que os suscribierais, que le dierais a la campanita porque nos ayuda a seguir creciendo y que luego cuando cogemos el teléfono y llamamos a José Luis diga, oye, estos llegan a gente, ¿no? Es siempre más fácil tener a científicos de primer nivel cuando tú tienes una difusión más grande. Así que nos ayuda mucho a crecer y, bueno, también a otras cosas, ¿no? Hacer donaciones, etcétera, etcétera. Pero quiero hacer un adelanto ahora, una mínima pausa. Vamos a tener la semana que viene, no en directo, pero voy a grabar a Michael Mina de la Universidad de Harvard, que llevo desde el mes de abril hablando con él para concertar una entrevista y finalmente pues lo hemos conseguido. Michael Mina es bueno, de las autoridades, una de las eminencias con el tema de los test de antígenos, una de las personas que más sabe en el mundo y nos va a contar muchas cosas que yo creo son muy interesantes y va a estar muy pronto en Radio Respeto después de muchos meses de trabajo para que estuviera aquí. Así que, como veis, el que tengáis esa suscripción nos ayuda también a crecer, ¿no? Si Juan, no, no se lo pierdan el programa de Michael Mina. Este es la persona que más sabe casi del mundo de esto. nos pregunta Juan, aunque el filtro EPA no proporcione el caudal necesario para la sala, alrededor de ese filtro EPA ¿se puede respirar un aire más limpio? Muy buena pregunta, Juan. Sí, esto es buena idea. Del aire, los filtros EPA, pues uno puede ver que tienen una entrada, ¿no? Cuando están funcionando y tienen una salida de aire, entonces esa salida de aire es aire limpio, ¿no? Entonces, si tú tienes un filtro pequeño y eres una persona de riesgo, pues lo puedes poner de manera que el aire que sale limpio. A ver, que parece que tenemos un pequeño corte.
Vamos a ver si recuperamos. Y A ver si has vuelto, José Luis. No sé si te tenemos o no. Se nos ha quedado ahí, José Luis. Vamos a... sí, no sé si hemos perdido la conexión. No, ahora te escucho, José Luis. ¿Me oy- ¿Hemos perdido la conexión, tal vez? No, yo te oigo. Yo creo que has vuelto. Ya te tenemos de vuelta. Hemos tenido ahí un ligero sobresalto, pero parece que ya estás de vuelta. De acuerdo. Teresa Jiménez, ¿qué opinas sobre el documento de la Comunidad de Madrid donde no se recomiendan poner los filtros? Pues Teresa, hemos hablado de ello extensivamente y el doctor nos ha dado su opinión, que eso es un bulo y estamos luchando contra ello. Así que ya sabes lo que opinamos. Aquí nos mojamos de un lado y de otro, ni bandera ni partido, ya lo sabéis. ¿Cuál es la diferencia real en cuanto a protección contra el SARS-CoV-2 entre filtros EPA y ULPA? Esto nos lo pregunta Laura. Esto en realidad no es muy importante, ¿sabes? Es un poco como lo que decíamos antes de los filtros baratos. Al final, lo que importa es cuántos virus quitas del aire, ¿no? Entonces, a veces están estas diferencias de los H13 y los H14 y los... Entonces, al final, si tú tienes 1000 virus que entran al filtro, pues si quita 999 o 999.9, estas son diferencias muy pequeñas. Al final, yo diría, casi compraría uno que tenga mayor volumen y a lo mejor un poco menos filtración. Igual te sale, porque si quieres el más ULPA, el más, igual te va a costar más caro, ¿no? Entonces, al final es este número, el CADR, la cantidad de aire limpio que produce, ya tiene estas cosas en cuenta, ¿no? Entonces, una forma de evaluarlos es decir, por este CADR, el CADR por euro, ¿no? Si yo tengo uno que me da un CADR de pues 20 por cada euro, pues es mejor que uno que me da 10 por cada euro o lo que sea, ¿no? Patricia Espinosa, y esto yo creo que surge de muchos de esos documentos de los que hemos hablado, dice, ¿qué técnicos son especialistas en valoración e instalación de aparatos filtro EPA? ¿Los necesitamos para el colegio de nuestro hijo? Muchas gracias, doctor. Esos son los técnicos del bulo. Esa es una forma también de decir, es que esto es una cosa muy difícil. Los filtros EPA están diseñados para que los usemos los consumidores y no tiene mayor dificultad. Es sacarlo de la caja y enchufarlo y ponerlo en un sitio central en la habitación y que sea del tamaño suficiente, que estos son cosas que una persona normal lo puede hacer, ¿no? Lo único, la gente dice, bueno, es que cuando cambias el filtro del virus, por ejemplo, en un colegio, pues yo diría, pues cámbielo el lunes por la mañana antes de que empiecen las clases, porque si entró algún virus el viernes, para el lunes por la mañana ese virus ya ha perdido efectividad y pues cámbielo afuera con unos guantes y una mascarilla y ya pone el filtro en una bolsa de basura, pero vamos, no es una cosa que necesite una sala de alto riesgo, ¿sabes? Pues mira, acabas de responder varias preguntas, entre ellas una de Rodrigo González, que nos decía, ¿es peligroso sustituir los filtros EPA cuando se ensucian? No, hay que hacerlo, un poco pues eso, por hacerlo con cuidado, pero yo creo que no es peligroso, ¿no? Pili nos pregunta, ¿sería válido poner filtro EPA en un aparato de aire frío-calor? El problema es que no lo toleran. La mayoría de los aparatos o sea, lo que pasa con los filtros EPA es que son unos filtros muy tupidos, ¿no? Entonces necesitas un ventilador y una razón por la que estos aparatos son caros es porque necesitas un ventilador bastante fuerte para que pueda empujar el aire, mucho aire por un filtro muy tupido. Entonces, si tú coges uno de estos filtros y se lo pones a un sistema que no ha sido diseñado con un ventilador muy fuerte, digamos, lo ahogas, no puede pasar suficiente aire, ¿no? Entonces, a lo mejor o no funciona, no calienta, no enfría, o se te congela, digamos, el aire acondicionado, puedes crear problemas, ¿no? Entonces, por eso, hay algunos sistemas que se pueden poner filtros, pero no se suelen poner los EPA, se ponen otros filtros por los que el sistema todavía puede pasar el aire, ¿no? Hablando de medidores de CO2, nos pregunta Ana, ¿qué marca y modelo nos recomendaría para comprar un medidor de CO2 en la oficina? Pues hay un hilo en Twitter y un documento que ha hecho Elena Jiménez de la Universidad de Castilla-La Mancha con Florentina Villa y Maricruz Minguillón del CSIC y José María Felici, creo que es otra persona de WebMesura. Entonces, entre ellos han probado muchos medidores, yo les he ayudado un poco a
a coordinar, pero el trabajo lo han hecho todos ellos. Y lo que hemos visto en momento es que son los medidores que tienen un sensor que se llama NDIR. Esto simplemente quiere decir es una medida de infrarrojos, por la misma razón que el CO2 absorbe los infrarrojos en la atmósfera y nos calienta la atmósfera, pues también se puede usar para medir, ¿no? Es el mismo principio y miden el CO2 de verdad. Entonces, este que enseñamos, pues es de una marca que se llama Aranet, pero hay muchos otros y están puestos en ese hilo los que han probado y hay más. Y en realidad yo creo que lo que estamos viendo, si dice NDIR, entonces suele medir bien. Y tienen que ser, la verdad, que pues lamentablemente suelen costar pues a lo mejor de 90 euros, a lo mejor a 150, 200, están en ese rango. Hay otros medidores de CO2 que valen 30 euros, que a veces te miden además formaldehído y VOCs. Estos tienen otro sistema otro sensor que se llama dióxido metálico, pero estos no miden bien. Y te pones gel hidroalcohólico y de repente sube el CO2 y no te puedes fiar de ellos, ¿no? Entonces los NDIR y las diferentes marcas parece que funcionan igual de bien en cuanto a medir. Luego hay unos pues, que te guardan los datos o te hacen gráficos o tal, entonces ya depende de si es para un colegio para compartir mucho, si es solo para tenerlo tú, entonces ya se pueden elegir las prestaciones, ¿no? Nuestro gran amigo Luis de Uriarte, tecnólogo, ha estado haciendo un prototipo ya de un NDIR casero por bajo coste y ha compartido con Arduino. Y bueno, yo creo que dentro de poco vamos a ver varios proyectos para que los que sean manitas o bien adquieran el kit y lo hagan ellos muy rápido, pero que van a ser mucho más asequibles. Así que esto es como todo, va a llevar un poco de tiempo, pero ya hay gente poniendo su cabeza y su corazón para que esto pues sea más accesible. Nos pregunta Cristian, la calculadora dice que el nivel máximo recomendable de CO2 en el aura es mayor con purificador con filtro EPA que sin filtro EPA. ¿Por qué existe esa diferencia? Eso es justo lo que acabamos de comentar. Bueno. Sí, esto ya lo hemos contestado. Es verdad y es así, ¿no? Verónica Ramos, ¿es posible, aun habiendo buenos niveles de CO2, que uno pueda contagiar si está en el mismo recinto con un contagiado? Esta es una buena pregunta. Sí, y esto es lo que al final... o sea, cuando decimos, por ejemplo, hay que mantener el CO2 por debajo de 700, pues hombre, es como decir que hay que mantener la distancia a 2 metros o hay que ponerse la mascarilla. Todo esto son capas de protección que reducen la probabilidad de contagio, ¿no? Pero lo único que elimina la probabilidad de contagio es no compartir el aire, ¿no? Entonces, pues decimos 700 también, pues hay que decir un número. Y luego, pues si estás en una situación que estás mucho tiempo con una actividad de mucha vocalización, entonces yo diría, pues yo bajaría a lo mejor a 500, ¿no? Si es un tiempo muy corto donde va a estar la gente callada, pues a lo mejor se puede subir un poco, ¿no? Pero siempre hay un riesgo. Siempre hay un riesgo y cuanto más alto el CO2, mayor. Vámonos con la ventilación, que yo creo que es un bloque importantísimo y cada vez quedan menos minutos, así que vamos a intentar cubrirlo. Nos dice Naoscopio, Mati, que vuelva a comentar, por favor, el tema de la velocidad del aire de salida de los purificadores portátiles y de la habitual en interiores cerrados y en exteriores. Debería hacer hincapié en los aires acondicionados tipo split sin introducción de aire exterior, sin filtros y alta velocidad. Se refiere a que en muchos sitios tenemos estas cabeceras de aire acondicionado que lo que hacen es recircular, ¿no? Sí. Esto es un poco relacionado con el bulo que decían que es que, digamos, poco menos que estos filtros EPA generan un huracán de viento dentro del aula y llevan el virus de un sitio a otro y tal. Y esto no es cierto, ¿no? Si están bien diseñados, pues el flujo de aire tiene una entrada de aire grande y el flujo de aire es poco, ¿no? Lo que sí se ve, y esto tiene razón, que en los sistemas de aire acondicionado split a veces sí producen un viento que lo notas, ¿no? Entonces esto, para mezclar el aire frío, entonces esto sí puede mezclar el virus, ¿no? En el caso de China, pues se ve también, ¿no? En el restaurante, sí. Sí, pero en el caso del restaurante de China, sí. Entonces, pues esto puede ser, pero los filtros EPA no suelen hacer esto, ¿no? O que sea un filtro muy grande o que no esté bien diseñado, ¿no? Y luego si sale un chorro de aire limpio, ese es aire limpio, entonces si le da a alguien tampoco pasa nada, ¿no? Y si dices, bueno, es que le va a dar a alguien que está infectado, pues bueno, le pones algo, por ejemplo, para que vaya hacia arriba, pero estos son problemas fáciles de resolver, ¿no? No es una razón para prohibir. Miriam García, tengo un pequeño comercio sin ventanas y no tengo posibilidad de comprar filtros EPA. ¿Es mejor tener la puerta abierta?
Sí, yo diría que sí, y le diría que sí, pues a lo mejor si no tiene un filtro de papa, seguramente tiene un ventilador, entonces construya uno de estos filtros baratos, ¿no? Para poder quitar un poco de virus del aire, ¿no? Porque Mm. Información en el Dropbox, como decíamos, incluso vídeos, tutoriales, todo ahí. Javi, ¿de qué manera podemos calcular los cambios de aire por hora ACH de un local para poder utilizar correctamente la calculadora? ¿Se puede hacer usando un medidor de CO2? sí, sí se puede hacer en realidad. um, Igual la forma más fácil es tú mides el CO2 con una cierta ocupación y usas la calculadora, metes números de ACH hasta que te da el CO2 correcto, ¿no? Entonces dices, pues yo estoy midiendo en mi local, como tengo aquí, pues 1000 tantas partes por millón, ¿no? Pues entonces digo, pues pongo ACH 2, 3, 4, 5 y el que me da las 1000 tantas partes por millón, ese es el correcto. Esa es la forma más fácil en realidad. Genial. Alexandra Lo García pregunta único, clave. perdón, hay que esperar un poco de tiempo, ¿no? No, o sea, tienes que estar en el local pues a lo mejor media hora, una hora, ¿no? Y usar ese último CO2, ¿no? Si acabas de llegar, entonces no funciona. Perdón. La guía de ventilación de Harvard, que está también colgada en ese Dropbox, tiene varios métodos de estimar los cambios de aire por hora y no son difíciles. Este es uno, pero hay más. Así que si lo queréis consultar, está ahí. Nos dice Alexandra García, en caso de poder juntarnos con la familia en Navidad, Nochevieja o Reyes, y respetando siempre el número máximo de personas que permita el gobierno, ¿qué aconsejas hacer para no contagiarnos entre nosotros? Bueno, como ya decía antes, aconsejaría no reunirse con gente que no viva en la misma casa y si se van a reunir sí o sí, pues el menor tiempo posible, si es posible al exterior, si no con las ventanas abiertas, con un filtro EPA y tratar de evitar sobre todo compartir el aire sin mascarillas, ¿no? O sea, al final es la cena hablando es el periodo que son largas, este es el periodo de más peligro, ¿no? Entonces tratar de minimizar eso de la manera de lo posible. A lo mejor pasar tiempo juntos hablando con mascarilla, pero en la cena hacer turnos y que solo estén cenando los que ya viven juntos, ¿no? De cada casa. Así. Pilar Palacio nos dice, señor Jiménez, ¿podría explicar a qué velocidad hay que usar un aparato filtro EPA para una oficina de 30 metros cuadrados? Si es un aparato que tiene varias velocidades, siempre la velocidad máxima, ¿no? Porque hay aparatos que tienen diferentes opciones, siempre la velocidad máxima que filtre el mayor aire posible. Y luego ya el tamaño del aparato, como hemos dicho, pues tiene que filtrar el aire de la oficina, si es posible, 5 veces por hora, ¿no? O 6 veces por hora o lo que se pueda. Entonces el caudal de aire limpio tiene que ser 5 o 6 veces el volumen de la habitación, si es posible. David nos pregunta, durante un día lluvioso, ¿cómo afectan los aerosoles? ¿Se dispersan o la lluvia limpia el ambiente? Bueno, al exterior se dispersan igual, Giovanni, ¿no? Si al exterior mantienes la distancia, no importa mucho que llueva o que no llueva, ¿no? Si está lloviendo muchísimo, pues igual que puede limpiar la contaminación, pues también puede quitar los aerosoles. Pero bueno, eso, aunque no estuviera lloviendo, también se los iba a llevar el viento, entonces no es importante, ¿no? Y en el interior no cambia tanto la cosa, entonces no es una cosa muy importante. Nos dice Maite, abrir una ventana pero poniendo un estore o visillo, por aquello de la intimidad, ¿hace que la ventilación sea adecuada? Lo disminuye, ¿no? Es una barrera, es como tú te pones la mascarilla y le cuesta al aire más pasar por la mascarilla que si no la llevases, ¿no? Entonces es como que le estás poniendo a mascarilla la ventilación. Entonces habría que abrir la ventana más para compensar, ¿no? Y otra vez, pues es imposible saber sin medir el CO2, yo diría. Pues entonces vaya abriendo con diferentes aperturas hasta que el CO2 pues baje lo suficiente, ¿no? ¿Qué pasa con el aire acondicionado y la calefacción? Hay quien dice que ventila. Hombre, en algunos sitios hay algunos edificios o centros comerciales que tienen un sistema de tubos que se llevan el aire de una habitación, lo filtran o meten aire de afuera y lo vuelven a traer por otro sistema de tubos. Entonces sí, esa calefacción de aire acondicionado ventilan, ¿no? Pero una calefacción de radiadores o un tipo split, esto no, esto simplemente está calentando, enfriando el aire y a veces mezclándolo, ¿no? Pero no, eso no es ventilación. Nos dicen, veo bastantes lugares como bancos, autobuses, con mamparas entre puestos de trabajo. Si se sabe que el virus está en el aire, ¿por qué no los quitan y se dedican a dejar las puertas abiertas? Y en realidad las mamparas
Las mamparas sirven en una situación concreta, ¿no? Que es cuando es una situación como el cajero de un supermercado o algo así, que entonces que vas a estar hablando con gente en todo momento, entonces tener una barrera para que los aerosoles de que salen de alguien al hablar no lleguen a otra persona y se eche alguna gota. Esto es una buena idea, pero en una oficina entre los puestos donde la gente no hace nada, incluso a lo mejor hace que el aire tenga más dificultad de ventilarse, ¿no? Entonces sí que no, se podrían quitar, salvo que haya alguna situación donde es un puesto de trabajo donde estás hablando muy cerca, ¿no? Entonces ahí se podría mantener. Vamos con las tres últimas, José Luis, porque podríamos estar toda la noche, pero tú tienes clase hoy. ¿Qué opinas de la medida de cerrar parques? De cerrar, digamos, los parques como el Parque del Retiro, esto nunca se debería hacer, en mi opinión, ¿no? Incluso en el confinamiento más estricto, nunca se debería cerrar esto porque la gente tiene necesidad de hacer ejercicio y salud mental y siempre, aunque estuviéramos confinados, es mucho más llevable si por lo menos puedes salir a pasear al parque, ¿no? Entonces esto yo nunca los cerraría. Los parques infantiles, ya cuando dices que los niños es que están en un sitio muy pequeño, hombre, yo creo que eso no se deberían cerrar, se debería tal vez controlar el aforo, que no haya mucha gente apelotonada, digamos que estén, y también pues que haya higiene de manos, gel hidroalcohólico para que lo lleven los padres, para que digamos los niños lo usen frecuentemente y que no haya tantos niños y tantos padres que estén unos encima de otros y que lleven mascarilla en la medida de lo posible, ¿no? Pero Bueno, y depende ya de... las dos últimas son para meterte un poco de aprieto. ¿Qué opinas del eslogan Salvar la Navidad? Depende de qué signifique ese eslogan, ¿no? O sea, yo diría, sí, hay que salvarnos de la Navidad, hay que salvarnos de contagiarnos de la Navidad Ujú. y hay que salvar a los abuelos de la Navidad, de que el 25 de enero se esté muriendo el abuelo porque se contagió el 25 de diciembre o el 24, ¿no? Entonces, mm, yo creo que en ese sentido es muy importante que nos demos cuenta que solo es un año, ¿no? Que al final pues están las vacunas a unos meses vista y que, bueno, va a ser un proceso complejo, pero para la Navidad que viene yo creo que ya nos podremos reunir y no tendremos estas restricciones, ¿no? Entonces, si hay una cierta probabilidad que se contagie la gente mayor o la gente de riesgo y que no estén con nosotros la próxima Navidad, ¿no? Ese es un precio que vale la pena pagar, y yo creo que no, que podemos vernos al exterior o que podemos hacer las cosas de otra manera, ¿no? Y por último, ¿por qué el gobierno de España no reconoce abiertamente los aerosoles como principal vía del contagio? Yo creo que hemos avanzado mucho aquí, ¿eh? Pero sí que es verdad que cuesta. ¿Qué propósito hay detrás de no hacerlo, José Luis? Bueno, el Ministerio de Ciencia sí lo reconoce. El informe del Ministerio de Ciencia dice que probablemente los aerosoles son la forma principal y las gotas probablemente se han sobreestimado, ¿no? Y el Ministerio de Sanidad ha sacado otro informe más reciente, un poco más tímido, pero también dicen que los aerosoles son importantes, ¿no? Entonces, otra cosa es porque les haya costado tanto, pues también porque le ha costado mucho a todos las organizaciones como a la OMS también y otros países, ¿no? Y de hecho, casi diría que ahora el informe del Ministerio de Ciencia igual es el más avanzado de muchos países, ¿no? Entonces, Y está en este Dropbox por si acaso hay alguien que te dice, no, es que no lo reconocen, pues está todo aquí, todos estos documentos, para que la gente diga, no, no, es que nuestro propio ministerio pues ya lo reconoce, ¿no? José Luis Jiménez, han pasado, bueno, no sé cuántas preguntas se quedan en el tintero, pero te agradezco infinitamente que hayas dedicado tanto tiempo no solamente a estar con nosotros esta noche, sino también a preparar las preguntas, los bloques. Sé que te los has estudiado, eres un currante de día, noche, mañanas, tardes, estás metido en todos los fregados. Muchos de los cambios, señores y señoras, que veis en grandes ministerios, documentos, tienen a este señor aquí detrás, así que desde aquí un aplauso de más de las 3.100 personas que te están viendo ahora mismo, José Luis, en directo, y muchas más que nos van a ver después. Yo te doy las gracias en nombre de todos ellos, de los respetables, y es para mí un honor mandarte este parche a Boulder de respetable para que en estos días de nieve, que te veo ahí con la pala, quitando mucha nieve de tu Porsche, pues que lo lleves pegadito en la chaqueta y te acuerdes de que hay mucha gente en tu país bueno, que te agradece toda esta labor, ¿no? Enorme. Así que muchas gracias. bueno, gracias a ti, Pablo,
por ayudarme a llegar y a la gente que me escucha. Y bueno, pues aquí, ¿qué voy a hacer, ¿no? En una situación como esta en la que por casualidad pues es un campo de la ciencia en el que puedo ayudar, pues cómo no voy a ayudar, ¿no? Bueno, ojalá todos fuesen así de predispuestos, a mí te lo digo. José Luis Jiménez, muy buenas noches y muchísimas gracias. De Estamos en acuerdo. contacto. Buenas noches. Bueno, y cuando son las 11:40, vamos llegando al final del programa. Hoy quería pues acabar de una manera un tanto distinta, dando un mensaje. Bueno, lamentablemente una persona conocida de mi familia, una persona querida, pues está en una situación crítica por un cúmulo de circunstancias terribles que la ha llevado a un coma, pues un ataque de velutinas al cortar un árbol, y que la persona que le atiende no sabe efectuar una maniobra de reanimación en un centro de salud. O sea, algo absolutamente tremendo. Me lo tomo como una batalla absolutamente personal, el tema de la reanimación, para que se enseñe en las escuelas, para que, por ejemplo, en Alemania es obligatorio al sacarte el carnet de conducir el que tú tengas un curso de primeros auxilios. Y voy a dedicar tiempo, cuando pase toda esta locura, a incidir en este tema, porque es algo que me toca muy profundamente, que se te vaya una vida o que alguien se quede para siempre en una situación tremenda por no saber hacer una maniobra que en realidad es muy sencilla, ¿no? El último que os quería comentar, como ha dicho José Luis, el tema de salvar la Navidad. Os he prometido hacer un programa o incluso un hilo, o las dos cosas, como mucha gente me pedía, sobre el tema de la resiliencia. ¿Cómo veo yo esto? Esto es como una maratón. Sabéis que soy un corredor de larga distancia. Estás en el kilómetro 30 de una maratón y ya estás escuchando la meta, ya incluso viendo luces, ¿no? Los 10 kilómetros de una maratón, los 10 últimos kilómetros de una maratón o de un Ironman son los peores, ¿no? Porque vas muy fundido, como estamos nosotros, muy cansados ya de todo esto, las fuerzas muy justas. Entonces, bueno, pues te puedes llegar a emocionar de que lo tienes ahí cerca, pero hay que mantener la cabeza fría. No quiero ser aguafiestas con el tema de las vacunas. Vamos a tener de nuevo a Alfredo Corel muy pronto para contarnos cómo ve él, un inmunólogo de referencia. Pero, por favor, tengamos la cabeza fría. El final se está acercando, pero quedan momentos todavía difíciles. Seamos conscientes de que la Navidad es un periodo, pues por supuesto, para estar en familia, pero que este año va a ser un poco distinto. Mañana hablaremos de ello en Horizonte. Así que a seguir cuidándonos, como el profesor Jiménez nos ha enseñado, con todas estas preguntas que ha respondido. Creo que tenemos información de sobra para ayudar a otros y para ayudarnos a nosotros mismos. Os agradezco muchísimo que hayáis sintonizado con Radio El Respeto. El sábado próximo a las 8 conoceremos quién es el ganador del podcast del público de la asociación ASESPOT. Bueno, pues veremos a ver si Radio El Respeto, muchísimos de vosotros nos habréis votado. Así que gracias, pase lo que pase, por todo ello. Y como os digo, la semana que viene, Michael Mina, eminencia mundial de Harvard, va a estar en Radio El Respeto y se acercan programas muy interesantes, así que activar la suscripción y la campanita para estar atento a todas las noticias. Gracias por estar ahí, Nacho Sevilla y Sara Aranjuez, por todo vuestro apoyo, respetables. Muchas gracias, nos vemos muy pronto en Radio El Respeto.